Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tip sobre las NIF. Hoy continuaremos con la NIF para las pymes y el tema de activos. Hoy hablaremos de la sección 11 y 12 de instrumentos financieros de esta NIF para las pymes. Entonces, recordemos que dentro de los instrumentos financieros contamos con el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras y bonos y acciones si emitiera una compañía. Recordemos que un instrumento financiero es un contrato que da, por un lado, lugar a que una compañía tenga un activo financiero, mientras otra puede tener un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Entonces pensemos un ejercicio sencillo. Si una compañía vende sus productos normalmente a contado o a crédito de corto plazo, 30, 60, 90 días, pues constituye una cuenta por cobrar. Del otro lado, el cliente que compró esa mercancía pues tiene una cuenta por pagar. Entonces está el activo financiero y el pasivo financiero. Si la misma compañía, por ejemplo, toma prestado de un banco una obligación financiera, tiene de este lado un pasivo financiero, del otro lado la entidad financiera tiene un activo financiero, cartera de crédito. Si, por ejemplo, la misma compañía invierte en acciones de otra compañía, por este lado tiene un activo financiero, que son esos instrumentos de patrimonio, acciones, y del otro lado, pues la compañía tiene comprometido normalmente su patrimonio porque la compañía, digamos que traemos como ejemplo, pues es dueña en un porcentaje, un 2, 3, 5%. Normalmente la medición que prevalece en los instrumentos financieros en esta NIF para las pymes es el costo amortizado, siempre y cuando estemos hablando de una transacción financiera. Recordemos que se aplica la tasa de interés sobre un monto y se descuenta valor presente, ese valor, digamos, futuro que se va a tener con los intereses. Allí podrían estar como ejemplos un CDT, ¿cierto? Un tipo de inversión, o por ejemplo una obligación financiera desde un pasivo financiero. Para el caso de cuentas por cobrar, y que son las que mencionábamos a estos al contado o a estos créditos de corto plazo, 30, 60, 90 días, pues como no tienen una implicación importante de descuento del valor del dinero en el tiempo, pues normalmente se manejan a costo simplemente. Y en el caso de todos los activos financieros, pues sí tengo que tener en cuenta el deterioro. Entonces allí las cuentas por cobrar que se manejen al costo, pues hay que tener en cuenta ese factor del deterioro. Entonces, cuando manejamos los instrumentos financieros al costo amortizado, la norma me permite llevar los costos transaccionales en que hayamos incurrido en ese instrumento financiero y amortizarlo en el plazo del contrato. Por ejemplo, si una compañía toma una obligación financiera y el banco le cobra unos costos por esa obligación financiera, como estudio de crédito, como por ejemplo revisión en centrales de riesgo, como por ejemplo el 4 por 1000, entonces todos esos costos se pueden amortizar en el plazo del contrato. En este caso la obligación financiera, por ejemplo, si es a 5 años, pues se amortizan esos costos transaccionales durante esos 5 años. Para esto es importante que la medición posterior de ese instrumento financiero debe ser a costo amortizado. Si es a valor razonable no se permite, y si es al costo tampoco, porque de una vez ahí iría estos costos transaccionales al gasto financiero. Como lo dije hace un momento, todos los activos son susceptibles de deterioro, y acá en el caso de activos financieros, pues con mayor razón. Uno de los que más es susceptible de deterioro pues son las cuentas por cobrar en una compañía. Entonces acá la norma dice que cuando haya evidencia objetiva de que un activo se está deteriorando, pues se debe aplicar deterioro. Por ejemplo, si el cliente está incumpliendo los pagos, si el cliente entró en un acuerdo de reestructuración, si el cliente entró en un proceso de quiebra, cualquier, digamos, factor que pueda generar que el cliente puede que en algún momento no me pague esa cuenta por cobrar, pues puede ser analizado y aplicar deterioro. Digamos, esta es una diferencia importante con las NIF plenas, donde se permite el deterioro por pérdida esperada. Aquí no, aquí en la NIF para las pymes por ahora solo se permite cuando ya es pérdida incurrida, es decir, cuando ya hay evidencia objetiva de que ese activo se está deteriorando.
También tenemos aquí la opción de medir a valor razonable los instrumentos financieros, pero es muy particular. Normalmente aplica para cuando tenemos inversiones en acciones que cotizan en bolsa, que es muy fácil voltearse a la bolsa de valores y determinar cuánto es el valor razonable de esa acción, por ejemplo, la de Ecopetrol, y también para los instrumentos derivados, como un forward, como un swap, como una opción. Pero normalmente para los demás instrumentos financieros pues se pueden llevar al costo o al costo amortizado, como lo mencionamos. Uno de los cambios importantes que va a sufrir esta NIF para las pymes en instrumentos financieros y en el tema del valor razonable es que se va a traer de las NIF plenas, la NIF 13, en forma, digamos, resumida en la aplicación de la medición del valor razonable, ya que en esta NIF para las pymes, digamos que por ahora es muy light. También tenemos que tener en cuenta la baja en cuentas, que es cuando se extingue, por ejemplo, el derecho desde los activos financieros o la obligación desde los pasivos financieros. No obstante, en el caso de activos financieros, por ejemplo, una compañía podría entrar en un contrato de factory y vender facturas, y entonces ahí hay que entrar a mirar si está cediendo, si está entregando los derechos y obligaciones sobre esas facturas, pues ahí podría dar de baja de los estados financieros esas facturas que está vendiendo. Sin embargo, si no cede los derechos y obligaciones sobre esa factura, sino lo que obtiene es como un préstamo garantizado en esas facturas, pero sigue con el riesgo de que si el cliente no paga, le tiene que responder, por ejemplo, al banco, pues ahí no se han cedido los derechos y obligaciones plenamente y no se puede dar de baja esas cuentas por cobrar generadas por esas facturas. En el caso de los pasivos financieros, pues solamente se extingue cuando se extingue la obligación, que normalmente es cuando cancelamos el pasivo. En la sección 12, que trata ya los temas un poco más complejos, habla sobre las acciones que normalmente se miden a valor razonable. Se trata también sobre los derivados que hablábamos hace un momento, que son esos instrumentos financieros que derivan su valor de un subyacente, como una tasa de cambio, una tasa de interés, el valor de una materia prima o commodity, como se llama. Entonces, normalmente estas contabilidades de cobertura son para cubrirnos de esos riesgos de tasa de cambio, tasa de interés, por ejemplo, de una inversión de un negocio en el extranjero. Entonces son reglas un poco más particulares relacionadas con estos instrumentos financieros y cómo nos cubrimos de esos riesgos y cómo los llevamos todo dentro de un instrumento de cobertura, como una contabilidad de cobertura, que es un poco más complejo, más sencillo que en las NIF plenas, pero sigue siendo una contabilización, digamos, compleja. Bueno, pues eso era lo que tenía para contarles en materia de instrumentos financieros, de acuerdo con la sección 11 y 12 de la NIF para las pymes. Espero que esta información haya sido muy valiosa para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para seguir recibiendo información sobre estas NIF y muchas gracias.